Muchas gracias, Ernie. Muchas gracias, Pau. Impecable tu gestión desde que tomaste contacto conmigo, y así es un lujo, es un placer, en serio. Gracias a cada uno ahora sí por estar, por tomarse el tiempo a esta hora que ya empezamos a estar cansados. Y ni hablar de estos meses en los cuales ya el Zoom empieza a ser como una especie de urticaria. Ya el Zoom empieza, al principio era la solución de todos los problemas, ahora es el problema de todas las soluciones. Y cuesta, así que agradezco que se tomen este tiempo como para poder escuchar nuestra propuesta. La AFP y la facilitación profesional es una profesión para tomárselo en serio. Es para realmente pensarlo y hacer carrera. Siempre dije que como coach ontológico profesional, en tanto me tocó tratar en organizaciones, el rol que fundamentalmente cumplí es el de facilitador profesional y no el de coach. Venimos de certificar a 20 directores de una escuela muy importante que es ELAC, como la primera escuela que certifica facilitadores profesionales por fuera de lo que es el CEOP, que le da nacimiento a la AFP, pero con una idea de proyectar la profesión y que trascienda a la escuela que le dio origen. Por lo cual me encanta que más allá del título que hayamos traído, haya gente interesada en la facilitación profesional. Hay mucha necesidad de la facilitación, así que bienvenidos a este espacio, los aliento a que puedan continuar por este camino. Bueno, yo les cuento algo prontito de lo que también es una vida no conocida mía. Ustedes me conocen como, algunos como coach, otros como facilitador, otro como el coach de coaches en la escuela. Y lo que no conocen es parte de mi pasado. Yo antes de ser coach era actor. Estuve un tiempo allá por Hollywood y una de las películas que me tocó filmar como protagonista principal es una película que se llama En busca del potencial perdido. Una película que después me plagió Nicolas Cage y hizo En búsqueda del tesoro perdido. Todavía estamos en cierta negociación, y ahora estoy haciendo un postítulo en negociación, también otro postítulo que hay. Estoy negociando ahí un poco cómo arreglamos este tema del potencial perdido. Ahí mi hijo me hizo la carita y todo con el Nicolas Cage, pobre Nicolas Cage. ¿Qué es esto del potencial perdido? El potencial en realidad no está perdido. Suelo decir, las cosas no están perdidas, que nosotros no las podemos ver, no quieren decir que no estén perdidas. Cuando vos, Vanina, perdés la llave, en realidad la llave no está perdida. La que estás perdida sos vos con respecto a la llave en algún lado está. Y en todo caso, si le preguntás a la llave te podría contestar, y dice, yo sé dónde estoy. La que no sabés dónde estoy sos vos. Y esto pasa a veces también con nuestro potencial. Y el potencial perdido es diferente a otro tipo de potencial, y ni hablar de la potencia, que es algo de lo que nosotros vamos a tener que aprender a distinguir. Potencial de potencia, o potencia de potencial. Pero también cuando profundicemos vamos a darnos cuenta de que no hay una sola manera de observar la potencia, sobre todo la mirada que nosotros hacemos como para que, distinguiendo lo que después distinguimos, nos dé acceso a ciertos resultados que sin distinguir no podríamos acceder. Si nosotros mezclamos potencial con potencia y los diferentes tipos de potenciales, probablemente sea toda una sola cosa y actuemos conforme únicamente a esto. Y acá aparece lo primero que quiero compartir con ustedes: poder distinguir potencial de potencia. Permite al líder gestionar la capacidad de acción presente y comprometerse con generar la necesaria para alcanzar los objetivos propuestos. Permite al líder, y acá van a encontrar que yo hablo de liderazgo, pero también hablo de facilitación. Cuando yo incluyo liderazgo, entiendo de que muchas veces un líder, si tiene competencia de facilitación, es mucho más eficaz su gestión, pero no necesariamente para ser líder necesita ser facilitador profesional. Sin embargo, me parece que es importante distinguir esto también, ¿no? A veces se confunde líder con facilitador. El facilitador no cumple el rol de liderazgo, sobre todo ni hablar cuando va a una empresa, y cuidado con confundir estos dominios. Cuando yo voy a una organización y me contratan como facilitador profesional, lo más probable es que dentro de esa organización ya haya un líder, que no soy yo. Y no estaría bueno que a mí me den la autoridad como tal. Pero tanto el líder como el facilitador necesita
tener esta distinción, que le va a permitir gestionar la capacidad de acción presente. La capacidad de acción presente se le llama potencia. Y comprometerse con generar la necesaria para alcanzar los objetivos propuestos. Y esto nosotros le llamamos, a esta capacidad le llamamos potencial. Cuando en una organización se encuentra con límites, y una organización puede ser inclusive una persona, porque no deja de ser una organización en su complejidad, inclusive biológica, los límites se encuentran en la potencia, no en el potencial. Cuando esta mujer que empieza y quiere correr, quiere medir su potencia, la potencia la podemos medir fácilmente, porque, bueno, ¿cuánto podés correr? Y puede correr 10 cuadras, puede correr 2 kilómetros, puede correr 3, puede correr 5, puede correr 10. Y ahí podríamos estar midiendo la potencia. Si fuese un levantador de pesas, o cualquiera de nosotros que quiere medir su capacidad de levantar un peso, podemos poner diferentes pesos, y Pamela levanta 1 kilo, lo levanta 2 kilos, le ponemos 2 kilos, lo levanta, 3, 4, 5, cuando le pongo 6, ya no lo puede levantar. Podríamos decir que si medimos la potencia de Pamela, entonces tiene la potencia para ese resultado de 5 kilos. Ahora, lo que no sabemos de Pamela ni de esta corredora es cuánto Pamela puede llegar a levantar y cuánto esta señorita puede llegar a correr. O sea, lo que no podemos medir es el potencial. Podemos hacer proyección de potencial, pero no hay nadie que pueda establecer de qué sos capaz o de qué no sos capaz si desarrollás aquel potencial y lo convertís en potencia. Hoy hablábamos de neurociencias y tuvimos la posibilidad de formarnos en las primeras dos formaciones con un neurólogo que se llama Carlo Grabner, que cuando estábamos al final, capaz que hay alguno acá que se formó en aquella camada, ¿no? Cuando estábamos terminando el postítulo, Paradojas de la Vida, el neurólogo, neurocientífico, tuvo una ACV. Una ACV que lo dejó postrado y estuvo a punto de morir si no hubiese sido porque toda la familia tuvo la capacidad de actuar en ese periodo de ventana que tanto nos recomiendan actuar rápidamente, ¿no? Si pasado ese tiempo, ya sea con un infarto, con una ACV, hay pocas probabilidades de vida. Entonces actuaron rápido. Él les había dicho a la familia, y lo cuento porque él lo contó públicamente y lo hace público también, le contó a la familia que si alguna vez le pasaba, pues sabía que tenía probabilidades de que esto le pueda suceder, y iba a quedar como un vegetal, él prefería morir. Que no accionen, que no hagan mucho esfuerzo porque él prefería morir. Bueno, lo salvaron, él quedó cuadripléjico, y cuando vinieron los médicos, lo primero que le dijeron a él y a la familia fue, hay que resignarse. El cuadro es irreversible. Así que creo que se tienen que adaptar a esta nueva realidad, tanto vos, Carlos, como ustedes que son la familia. Imagínense el golpe para esta familia que venía con la otra conversación y sabían de qué era lo que esperaban y qué era lo que querían. Dios gracias que con las competencias que ellos tenían, no hicieron caso a esta recomendación, sino que empezaron a hacer la rehabilitación, toda la familia a favor de la rehabilitación. Y Carlos no solamente pudo empezar a usar las manos, sino que empezó a caminar, subir escaleras, y el segundo año de neurociencias lo dio en el CEOP en Pilar, con ciertas dificultades al principio, pero con una gran capacidad al final. Una vez fuimos a almorzar y le conversamos sobre esto, y él estaba muy enojado con los médicos. Porque dice, si yo le hubiese hecho caso, si nosotros le hubiésemos hecho caso a los médicos, probablemente yo estaría postrado y sin caminar, y mi familia condenada también a esto. Entonces le digo, y estaba enojado con los médicos, entonces le digo, ¿qué te hubiese gustado que te diga el médico? Que iba a poder, que yo iba a poder. Y le digo, Carlos, ¿y el médico podía saber que ibas a poder? No. Entonces, ¿cómo te podría llegar a prometer algo que no estaba en su capacidad? Bueno, pero que no me diga que no iba a poder. Si no me dice que puedo, que no me diga que no puedo. Ok, ¿qué te hubiese gustado que te diga? La verdad que no sé. Y le pregunto, ya ahora, para mi propio aprendizaje, ¿no?
Digo, ¿qué hubiese pasado si el médico te decía, cuando vos le preguntabas, doctor, ¿voy a poder? El médico te hubiese respondido, la verdad, Carlos, ni idea, ni idea. Ahora estoy dispuesto a acompañarte para averiguarlo. ¿Estás dispuesto a averiguar hasta dónde podés llegar? Y me dice, me hubiese encantado esa conversación. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de potencial y potencia. A veces creemos que podemos, en función de las estadísticas que probablemente los médicos tengan, pueden determinar el potencial de una persona. Un entrenador físico puede llegar a determinar el potencial de una persona que tal vez llega obesa, con una vida sedentaria, y le dice, yo quiero correr la maratón de 42 kilómetros. Y le dice, ¿sabes qué? No vas a poder. Tal vez los docentes se arroguen una capacidad que no tienen de determinar quién sí va a ser un genio y quién no va a ser un genio, por un coeficiente intelectual, quién va a poder y quién no va a poder. La potencia la podemos medir, el potencial no. De hecho, el potencial como acto lingüístico, teniendo en cuenta que muchos son coaches o facilitadores y tienen estas competencias, el potencial es un juicio. La potencia puede llegar a ser una afirmación en tanto en cuanto la puedo llegar a medir. Y esto no es menor. Ahora, ¿toda potencia es conveniente? Antes de pasar al potencial, vamos a ver un poco sobre la potencia. Y yo llamo de alguna manera, no se llaman así, yo la llamo en términos de gestión en las organizaciones, que hay una potencia que le llamo potencia pertinente. ¿Cuál es la potencia pertinente? La potencia que me permite alcanzar los resultados que me planteo. Pero hay una potencia que es una potencia deficiente, que yo planteado ciertos objetivos me encuentro sin capacidad de acción para alcanzar esos objetivos. Ahí puedo decir que hay una potencia deficiente, no alcanza la potencia que tengo para alcanzar los resultados que me propongo. Esta también es bastante conocida, porque en definitiva me doy cuenta que hay algo que me falta. Lo que a veces no podemos individualizar es lo que llamamos la potencia residual. ¿Qué es la potencia en exceso? Es la que excede la necesidad, excede la necesaria y genera costos innecesarios. Generalmente está generada por la ansiedad de las personas del equipo o por crecer sin desarrollo. Es como que en un equipo conformado por muchas personas hay gente que tiene muchas ganas de hacer, y quiere hacer, y quiere hacer, y quiere hacer, pero el equipo todavía no está conformado como para sostener o soportar esa energía. Hay más energía que capacidad de sostenerla o gestionarla. A eso le llamamos potencia residual. Es una potencia que en exceso me convierte o hace que yo no pueda llegar a los resultados, tanto como cuando no la tengo. Es como, por ejemplo, abro una pizzería, y entonces empiezo a hacer promoción, y entonces como para abrir calculo que puedo llegar a hacer, porque soy yo y mi mujer, y me ayudan uno de mis hijos repartiendo, puedo en un sábado hacer 25 pizzas. Esta es mi capacidad de producción. Esto quiere decir, este es mi potencia. Esta es mi potencia, 25 pizzas. Pero resulta que mi hijo es un entusiasta de las redes sociales y avanza y avanza y avanza y avanza. Hizo una promoción en la cual llegué el sábado y tengo 100 pizzas de demanda. 100 pizzas de demanda contra una capacidad de 25 de respuesta. Mi hijo llega y me dice, papá, soy un grosso. ¿Vieron esto? Soy un grosso. 100 pizzas, yo lo quiero matar porque, ¿qué hiciste, hermano? ¿Qué? ¿Compraste Google? ¿Qué hiciste? ¿Compraste Facebook? ¿Cuánto invertiste? No, no invertí nada, es mi capacidad, potencia, que no está alineada con la potencia que necesito para dar respuesta a una demanda. Quiere decir que no siempre mi proactividad, ni hablar si confundo proactividad con ansiedad. Esto me pasó también al principio de este año con una persona que me dice, yo a mí me cuesta la cuarentena porque soy una persona muy proactiva. Otra vez van a ver el exceso de potencia. Soy una persona muy proactiva, entonces me cuesta estar acá en casa.
Y conversando, lo que pudo observar es que no era una cuestión de proactividad, sino que tal vez se estaba confundiendo proactividad con ansiedad. La cuarentena necesitaba también de la proactividad, pero no la misma proactividad que tenía cuando no estaba en cuarentena. Ahora, esa potencia que tenía y que traía no era funcional para los resultados que buscaba. Es como tener una Ferrari y tiene una potencia de 300 kilómetros por hora, pero no la pongas en 300 kilómetros por hora en una curva NU, porque la potencia va a ser en exceso, hay una potencia residual que te va a sacar de pista. Entonces, cuidado con la potencia, ya vamos a hablar de potencial, pero en principio cuidado con la potencia, pensando que toda potencia que se pueda desarrollar es conveniente, es funcional para los objetivos que me propongo. Y hablé recién de crecimiento y desarrollo. Crecimiento sin desarrollo puede ser peor que si no creciéramos. Esto es, empiezo a generar una demanda que no tengo capacidad de respuesta, es un crecimiento sin desarrollo. El SEO es un buen ejemplo, por lo menos para mí, de cómo va creciendo a medida que tiene capacidad de respuesta. Es decir, podría abrir muchas más sedes de las que tiene. Lo que no tiene es equipo para sostener. Y en ese caso, faltaría potencia para esa demanda. Pero tal vez tenemos la potencia como para generarla la demanda. Y acá es donde tenemos que empezar a ver cómo se compone también nuestra potencia, que no es una sola, sino como todo ente vivo, una organización, tiene la suma de la potencia que aportan, y esto es el capital social, que aportan las personas que integran la organización. Y váyanse a Coca-Cola o váyanse a mi grupo familiar, que también es una organización. Las organizaciones requieren de líderes, escuchen esto por favor, las organizaciones requieren de líderes que agreguen valor y no control. Nosotros venimos de una era donde el gerente que lideraba era un líder que usaba o estaba en el paradigma de mando-control. Mandaba que las cosas se hagan y después se dedicaba a controlar de que se hiciera. Y lo único que estaba gestionando en este caso es la potencia. Mucho menos justificación, ¿no? Dice ahí y aclara. Comprometen, los líderes que agregan valor son los que se comprometen con el potencial, en distinguirlo y desarrollarlo. Para agregar valor me comprometo también, no solamente con la potencia, sino con el potencial, y mi capacidad está en distinguirlo y desarrollarlo. No puedo desarrollar el potencial que no puedo distinguir. Entonces primero es distinguirlo y después desarrollarlo. Por otro lado, el control es parte de un modelo que no alcanza. O sea, no está mal. Trabajar y gestionar sobre la potencia no está mal, es necesario. Lo que digo es, para un líder, sobre todo en tiempos que estamos viviendo, no alcanza. Necesita poder ver y desarrollar el potencial que hay en cualquier organización. Y vuelvo a decir, Coca-Cola o mi familia. ¿Por qué? Porque si no, necesito esperar a que todo vuelva a la normalidad para poder gestionar como gestionaba antes. Y tal vez ahora lo que necesite es darme cuenta que lo que antes me servía para gestionar, hoy ya no existe. Y lo que puedo llegar a caer es en la justificación. Y si bien el control es parte de un modelo que no alcanza, la justificación es parte de un modelo que nunca alcanzó. Nunca alcanzó en un líder un modelo que está para justificar, que está para explicar por qué no puede, que está para explicar el fracaso. Una cosa es hacer un flujo de trabajo y una recuperación de por qué no alcanzamos ciertos resultados para después transferir y a partir de esa transferencia vivir una experiencia diferente. Y otra cosa es vivir en la justificación. No, y bueno, ¿viste cómo vamos a vender? Nosotros no vendíamos barbijo, nosotros vendíamos bicicletas y las bicicletas en pandemia la gente no sale. Ese es un modelo de justificación. El agregar valor en un líder que necesita el siglo XXI es un líder que está mirando siempre, como decía Alejandro el otro día en una masterclass, no viendo qué es lo que viene, el porvenir, sino haciéndose cargo del futuro. Las organizaciones requieren de líderes que agreguen valor y no solo control.
El control y la justificación solo tienen que ver con la gestión de la potencia. Tanto el control como la justificación, que no sirve, pero que igualmente muchas veces lo vemos como parte de una gestión, tiene que ver con la potencia. Yo solamente puedo gestionar la capacidad que tengo. No puedo gestionar la capacidad de desarrollar. Agregar valor, en cambio, tiene que ver con el potencial, con aquello que todavía no es, pero que será. La imagen tiene que ver con la semilla, ¿no? Bien emblemática y metafórica. Algún día se convertirá en árbol, todavía no lo es. Algún día me dará manzanas, todavía no me las da. Pero está el potencial en la semilla. Ahora, ¿qué capacidad tengo yo de líder de sembrarla, de labrar la tierra, de esperarla, y mientras tanto ir gestionando desde algún otro lugar? Es parte de lo que tenemos que descubrir. Y en cuanto a potencial, si quieren ir dejando alguna duda que pueda llegar a surgir, lo pueden hacer en el chat y yo lo puedo ir tomando. Y si no, escríbanla, capaz que la respondemos también con la propia presentación y después vamos a tener un espacio de intercambio. En cuanto a potencial, no es una novedad para nosotros tampoco, sobre todo aquellos que hemos atravesado un proceso como en el CEOP de facilitación y de coaching. Sabemos y hablamos mucho de potencial, y el potencial más reconocido, el que más podemos distinguir y al cual ya estamos comprometidos, es el potencial activo. ¿A qué le llamamos el potencial activo? Cuando las organizaciones están gestionando la potencia que tienen, y saben y reconocen y ya distinguieron el potencial que también tienen. Entonces, por un lado están gestionando y por otro lado están desarrollando el potencial que pueden llegar a visualizar. Esto nosotros llamamos potencial activo. ¿Por qué? Porque es distinguible, porque ya está dentro de la organización. Todavía no es, pero será, porque ya estoy trabajando para convertirlo en potencia. Esto es como que empecé con una fábrica de helados y estaba abasteciendo solamente la casa central, y ahora me doy cuenta de que mis helados gustan y que está la posibilidad de expandirme, y ya estoy trabajando en abrir sucursales. Las sucursales todavía no están abiertas, quiere decir que no son potencia, todavía no están vendiendo, pero son potencial, y en ese potencial ya estoy trabajando. Quiere decir que este potencial está activo, potencial activo. Lo que generalmente no hablamos, y es acá donde para mí tiene gran valor el facilitador, es en el potencial pasivo, también llamado dormido o oculto. Y fíjense, ¿no? Tanto pasivo es porque no está activo. Dormido, me encanta la cara pobre de esta morocha, está dormida. Entonces, claro, como no está dormida, no está pudiendo ver ese potencial, y se le llama también oculto, justamente porque no lo puedo distinguir. Y acá vuelvo al ejemplo de las llaves. Que yo no lo pueda ver no significa que no esté. Lo único que significa es que yo no lo estoy pudiendo ver. Es aquel que no puedo distinguir, que no lo puedo ver, y por lo tanto no puedo elegir desarrollar, y mucho menos comprometerme con ese desarrollo. Un ejemplo de esto son los tiempos ociosos que puede llegar a tener una empresa. Conozco una en particular que le hicieron cooperativa, fabricaba en línea de producción, estaba parada, reacondicionaron las máquinas, empezaron a trabajar y trabajaban en un solo turno. Y los otros 2 turnos las máquinas quedaban ociosas. Ahí había un potencial que, si lo puedo distinguir y me comprometo a desarrollarlo, porque ahora empezamos a tener en cuenta esto, ¿no? No solamente es distinguirlo, sino que además me comprometo a desarrollarlo, pasa a ser un potencial activo. Pero en tanto en cuanto yo no lo distinga, creo que llegué al límite de producción. Estoy dando un ejemplo bastante básico y casi que diría, bueno, pero cualquiera se daría cuenta de esto. Créanme que no necesariamente cualquiera se da cuenta de esto. Entonces, imagínate que Mika se da cuenta de esto y dice, imagínense que fabricamos alfajores. Tenemos que poner 2 turnos más. Y Martín le dice, pará, no podemos vender la producción que tenemos, ¿para qué nos pondríamos a fabricar? Y porque tenemos el potencial, sí, pero no lo conviertas en una potencia residual.
Porque si nosotros ponemos las dos máquinas, los dos turnos en marcha, cuando todavía no podemos vender lo que producimos, se nos van a pudrir los alfajores en cajas. Y vamos a tener que rematar la mercadería, y no va a ser funcional. ¿Ven cómo empieza a funcionar esto? Entonces viene Christie y le dice, ¿y nunca pensaron en poder alquilar este espacio ocioso? No, nunca lo habíamos pensado. ¿Y cómo se te ocurre? Mirá, yo conozco una persona que está comprometida con la alimentación en tal rubro, y está buscando justamente poner una fábrica, pero no se anima por la inversión que tiene que hacer. Le generan un encuentro, y resulta que ahora esta empresa de galletita le alquila los otros dos turnos a una fábrica que fabrica galletitas, ni siquiera fabrica alfajores. Ahí ¿qué apareció? Había un potencial oculto que como no lo puedo distinguir, no lo puedo desarrollar. Y como estoy comprometido solamente en gestionar mi potencia, pueden pasar años donde yo solamente hago un turno de alfajores. ¿Hasta acá vamos bien? Hagamos un gesto, por lo menos, de que vamos bien. Bien. Imagínense que yo le digo golosinas. Y ahí vi que está Jorge Sato y se va a reír con este ejemplo. Porque lo tomo de algo que me pasó hace poquito cenando con él y su mujer. Imagínense que yo digo golosinas. Digo, ¿cuál es la potencia de las golosinas en términos comerciales? Empiecen a imaginar, simplemente imaginar. La potencia y el potencial. La potencia básicamente la conocemos, un kiosco, la venta a través de internet, básicamente. ¿Y el potencial? Bueno, resulta que cuando vamos a cenar con Jorge y Jorgelina, su esposa, Marta, mi esposa y yo, nos traen un presente. Y el presente que nos traen es de un emprendimiento de Jorgelina que hizo. Ella es celíaca, entonces hay ciertos temas en cuanto a la alimentación que la condicionan. Entonces dice, creé esta caja, que le llama, creo que caja Netflix o algo por el estilo, no me acuerdo cómo le llama, que es para una caja llena de golosinas para los celíacos, obviamente para cualquiera, pero fundamentalmente para los celíacos que tengan algo para compartir mientras miran una película. Y que son nada más y nada menos que golosinas, libres de TAC, que le encontró en una cajita muy paqueta, con una etiqueta muy paqueta, y encontró un potencial en las golosinas que tal vez otro no encontró. Cuando nosotros hablamos de creatividad, hablamos de innovación, estamos hablando fundamentalmente de descubrir el potencial oculto. Porque si no está oculto y es un potencial activo, ya no es creatividad y ya no es innovación. Es la posibilidad de salir de la casa, de la caja, decimos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el potencial pasivo de las golosinas? Y puede haber mil más, porque lo que tenemos que empezar a pensar, como me enseñaron una vez en psicología, es con el pensamiento paralelo, porque el pensamiento lógico te mantiene siempre en el mismo lugar, solamente en lo que ya podés ver, y el potencial oculto está en lo que no puedo ver. Ustedes habrán visto en esta cuarentena cómo mucha gente se reinventó y trajo negocios que hasta ahora no existían a nuestro mundo, y hay otras personas que solamente quedaron gestionando lo que ya tenían, aunque no sirva para este mundo, y hay otros que simplemente tiraron la toalla y se justificaron. A mí me interesa mucho esto en el rol de facilitador, porque nosotros necesitamos ir a las organizaciones y promover conversaciones de este tipo. No estamos solamente para la resolución de problemas, de conflictos, no estamos solamente para la declaración de misión, visión y valores de una organización, estamos para mucho más, y podemos facilitar estos procesos a partir de las competencias que ustedes ya reconocen, sobre todo aquellas que son de gestión, de promover la participación y gestionar la diversidad para que aparezca aquello que está subyacente en los miembros de un equipo. Ahora, ¿cómo hago para distinguir lo que no veo? ¿Cómo hago para encontrarlo? ¿Cómo hago para encontrar una llave cuando ni siquiera la estoy buscando porque no sé que existe?
Porque cuando yo voy a buscar las llaves, porque la llave está en mi mundo, yo las necesito y no las encuentro. Ahora, ¿cómo hago para encontrar, para distinguir aquello que ni siquiera sé que estoy buscando? Pregunta, ¿no? Qué bárbaro. Y esto que a mí me rompió la cabeza cuando la aprendí en primer año es saliendo de la caja. Y lo primero que aprendemos es, bueno, pero ¿cómo se sale de la caja, Hugo? Bárbaro, está bien, salimos de la caja. La caja es nuestra caja de conocimiento y es donde yo puedo observar todo lo que yo observo. Pero ¿cómo salgo de la caja? Y la buena noticia que damos siempre es que hay instrucciones para salir de la caja. La mala noticia que también damos es que están del lado de afuera. En principio es una declaración de salir. Es una declaración de qué. Es una declaración de primero qué quiero hacer, es salir de la caja, y después veré cómo hago para salir de la caja. Lo importante es saber que lo que está oculto, lo que no sé, está fuera de mi caja mental. Ahora, hay muchas cosas que están fuera de mi caja mental, pero no afuera de la caja mental de Pame, no afuera de la caja de Beatriz, no afuera de la caja de Romy. De Romy no, pero no es Romy. ¿Me faltó un cambio de nombre, o qué pasó? Te falta un cambio de nombre, ¿no? No, pero puede ser, todo, viste que todo ahora puede ser. O de Eduardo. Y lo que está fuera de la caja de Eduardo, por ahí está en mi caja. Y acá es donde empieza a tener sentido la diversidad. Acá es donde empezamos a componer a partir de un conocimiento que excede al que yo tengo, y para esto tengo que también ser consciente que no lo sé todo. Que no están todas las respuestas en mí, por más líder, por más gerente, por más capacidad y competencias que tenga. Cuando hay algo que ya no encuentro en el cómo, probablemente esté en el mundo, pero no en el mío. Y tengo que salir a buscarlo. Y esa es la primera declaración como para poder salir de la caja. Es una declaración de ignorancia. Y hay un refrán japonés que a mí me encanta que dice: ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Ninguno, no importa quiénes sean los participantes de ese grupo, ninguno de los que están en ese grupo, equipo, es tan inteligente como esa inteligencia colectiva que lo podemos poner nosotros en términos también de conocimiento. Ahora, permítanme plantearlo y cambiarle. Los japoneses a veces tienen estas cosas, no saben nada. Voy a cambiar el término de inteligencia por conocimiento. Y en todo caso, lo que requiere inteligencia es la capacidad, justamente la capacidad de poder poner ese conocimiento, de hacerlo emerger y ponerlo a favor, en servicio de los objetivos que tenemos propuestos. Y vamos a tener que dejar de lado algunas cosas como nuestro ego, de creer que lo sabemos todo, o a nuestro ego, que cuando Mika trae algo que podría llegar a ser interesante, simplemente porque lo trajo Mika, yo lo niego. Ni hablar si no lo traje yo. Ni hablar si yo no lo traje, y yo supuestamente soy el encargado de traerlo porque tenemos esa creencia, paradigma de que el gerente, el líder, es el que tiene que proveer las respuestas. Algo de lo que venimos conversando, y voy a agrandar un poquito esta imagen, mayéutica socrática, nosotros lo vemos en el entrenamiento, y la mayéutica socrática tiene que ver con, mayéutica significa, lo voy a hacer un reduccionismo, pero básicamente significa partera, y lo que hacía Sócrates con sus discípulos era hacer nacer, a través del diálogo, de la pregunta, del intercambio, aquello que estaba en cada uno de sus discípulos, pero que si no aparecía, es como si no estuviese. Y me encantó esta imagen, ¿no? Porque aparece el parto, pero en este caso simbolizado en el cerebro como el parto, el dar a luz el conocimiento que subyace en cada uno de los miembros de un equipo. Esta mayéutica, los recursos que propone son la pregunta, la respuesta, el debate y la conclusión. Y yo creo que ahora ustedes mismos deben estar cayendo de que esto es lo que hace y promueve un facilitador. Genera espacios de conversación donde la pregunta es el instrumento fundamental para que aparezca la respuesta, aquella que Sócrates, o después denominaron la ironía socrática, ¿no? Él preguntaba para que quienes responden se den cuenta de su ignorancia, inclusive.
respondían como si supieran, pero cuando necesitaban profundizar ese conocimiento y fundamentarlo, se daban cuenta también de que estaban hablando de algo que no sabían, algo bastante clásico todavía en el día de hoy y en nosotros. El facilitador profesional promueve que emerja el potencial pasivo que permitan observar nuevos escenarios posibles. Está comprometido con hacer nacer este conocimiento, y lo más interesante que sucede cuando esto se facilita y se promueve en un equipo de trabajo, es que no lo provee el facilitador. Si lo proveyera el facilitador, tal vez tuviese o tendría alguna resistencia. Pero como nace del propio seno del equipo, es muy sencillo apropiarse. Por eso me encanta esta metáfora de la mayéutica, porque si el hijo nace de mí, lo primero que hacemos es justamente apropiarnos de él. Necesitamos generar contexto para que esto suceda. Un facilitador profesional es un especialista en generar contextos para que las cosas sucedan. En esa generación de contexto aparece la flexibilidad, aparece la capacidad de declarar ignorancia, aparece la escucha activa como insumo para poder ver lo que no veo, para estar más atento en el escuchar que en el decir. Tengamos presente que lo que yo te podría llegar a enseñar, Mica, ya lo sé. Ya lo sé. Lo que vos tenés para enseñarme, Mica, vos ya lo sabés. La ganancia está en lo que no sé, no en lo que sé, porque lo que sé ya lo tengo, ya es potencia. El potencial está, en todo caso, está en el conocimiento que no tengo. Y cuando me lo des, Mica, se va a convertir ese potencial en potencia. ¿Pero qué necesito? La escucha activa. La escucha comprometida con ese aprendizaje. Y después, la capacidad de promover y gestionar la diversidad. Fórmula que a mí me encanta. Más ceguera, más conocimiento. El peor ciego no es el que no ve. Es el que se escribe con S. El que cree saberlo todo y le dice sí al ego. Sí, ego. A más ceguera y a mayor capacidad de ignorancia, inclusive te diría más, mayor capacidad de declarar incompetencia, no solamente ignorancia, ignorancia e incompetencia, más posibilidad de darle lugar al potencial oculto. Hay un principio de la teoría del observador que dice que solamente podemos conversar de aquello que podemos observar. Solamente podemos conversar de aquello que podemos observar. O sea que distinguir es el primer paso. Para poder observar y ahora incluirlo en nuestra conversación y que pase a ser un potencial activo, para que después, desde nuestro compromiso, pase a ser potencia. Espero no estar mareándolos con estos términos, ¿no? ¿Vamos bien? Como observador, tomar distancia del observado. Esto, generalmente, cuando vamos a las organizaciones, están tan encimado observador del observado. Esto es el problema y solucionarlo, que el facilitador tiene que tener la capacidad de generar el contexto donde el observador pueda alejarse del observado y mirarlo en perspectiva. Y ni hablar si después puedo generar un desplazamiento del observador para que cambie esa perspectiva. Generalmente ahí también hay potencial oculto. Y por último, y ya los dejo a ustedes para las preguntas que necesiten hacer. Los nuevos y mejores resultados subyacen en el conocimiento, la creatividad y el compromiso de los miembros de un equipo. Hacerlo emerger, gestionarlo y convertirlo en un nuevo conocimiento que se pueda hacer cargo de las inquietudes del inicio es uno de los compromisos más relevantes del facilitador profesional. Voy de nuevo.
Los nuevos y mejores resultados están escondidos en el conocimiento, la creatividad y el compromiso de los miembros de un equipo. Ninguno de nosotros es tan inteligente como nosotros juntos. Ahora hay que hacer emerger esas tres cosas: el conocimiento, la creatividad y el compromiso. Hacerlo emerger, que aparezca, para que lo podamos distinguir y a partir de ahí lo podamos tomar como potencial activo. Gestionarlo y convertirlo en un nuevo conocimiento, que se pueda hacer cargo de las inquietudes de inicio, esto quiere decir potencial activo y después potencia, es uno de los compromisos más relevantes del facilitador profesional. Me encantaría escuchar algunas preguntas, una inquietud. No sé cómo levantan la mano, cómo hacen Pau. Bueno, los voy a invitar, si quieren, levantando la mano con la herramienta de Zoom o escribiendo en el chat PP para poder ir dándoles la palabra. Al inicio Amelia había levantado la mano, no sé si sigue con alguna inquietud que quiera compartir. Si no, Cristi pidió la palabra. Cristina Palmeiro. Hugo, Buenas, Cristi. ¿Cómo estás? Emocionada, me gusta escucharte. Sos mi gran maestro, ya sabés, que no se entere Alejandro, que no se entere Ale. Ahora tengo 9 también, ahora lo tengo a Hernán. Y quiero felicitarte y abrazarte con el corazón, porque hay 100 personas en sala y hay más gente que no pudo entrar y que me está preguntando y me está pidiendo cómo hacemos para entrar. Lo van a tener que escuchar por YouTube, no se lo pierdan. Así que preguntas no, solo eso, no podía perderme de decírtelo. Es entre vos y yo solo, nadie nos escucha, así que estamos. Te quiero mucho, Hugo. Yo también, Cristi, una grande. Gracias, Cristi. Gracias, los puedo traer. Si alguien más tiene alguna inquietud o quiere compartir algo, los invitamos a participar, a aprovechar que lo tenemos a Hugo para clarificar o complementar alguna inquietud que pueda haber quedado. Creo que Jorge levantó la mano, pero no estoy seguro. Sí, sí. Me parece. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias, hermano. hermano. Me quedé con un poco de ganas de escucharte más en la explicación del crecimiento y del desarrollo. No me quedó completa la idea, me gustaría que si lo puedes profundizar. Es un buen ejemplo de potencial residual. Crezco, pero no mido si tengo la capacidad de respuesta para ese crecimiento. Hay cosas que no la puedo evitar, ¿no? El pie me crece y si no tengo para comprar zapatillas, el pie me crece igual. Eso no lo puedo evitar. Pero sí, en términos de organizaciones yo puedo, y acá aparece una cuestión que para mí es clave, y la trae Hernán muy bien en el postítulo, y la desarrolla muy bien, que es la estrategia. La estrategia se puede hacer cargo de ir desarrollando una organización y hacerla crecer, pero con sustento. De hecho, sustentablemente, porque si no, muchas colapsan porque crecen, pero no tienen capacidad de responder. Y lo habrán visto en restaurantes que van y comen la primera vez, que hay 4 o 5 mesas y comen delicioso. Pero cuando se les llena, empiezan a colapsar porque no tienen la capacidad de respuesta para sostener la calidad en el mismo nivel de crecimiento. Entonces ahora empiezan a buscar un cocinero, ahora empiezan a ver si pueden ampliar la cocina, y cuando consiguieron el cocinero y ampliaron la cocina, la gente ya no viene porque bajó la calidad de la comida. Busco poner ejemplos simples porque me parece que se entiende mucho mejor, ¿no? Gracias, Jorge. Te digo, Jorge, decirle a Jorgelina, porque en la mesa le dijimos que eran muchas golosinas y nuestro compromiso era con la vida saludable, y que bueno, no íbamos a comer, ya las comimos todas, que se quede tranquila. Ahora nos volvimos a comprometer con la vida saludable. Tenés que mirar África Mía, viste que dura 4 horas y media. ¿Quién más? Patricio, no, perdón, Gastón Imola te dio la palabra. Muchas gracias. Hugo, muy enriquecedora la presentación, muchas gracias. Cuando hablabas de generar contexto, se me ocurría, digo, hay
hay un potencial que lleva el facilitador a la sala y que si no lo lleva el facilitador no existe, ¿no? No sé cómo se llama, no sé qué nombre tiene. Hay un libro de facilitación que arranca con un capítulo que se llama La sonrisa del facilitador y habla de lo que genera un facilitador con su sonrisa o si no está esa sonrisa. Entonces digo, bueno, ese potencial de fe que como facilitadores llevamos a una sala donde la gente que está reunida muchas veces lo único que tienen son problemas, ¿no? Entonces digo, ahí hay algo, no sé si está dentro del oculto, si está dentro del pasivo, pero digo, hay un potencial que debe llevar en el kit del facilitador, el facilitador a su trabajo, ¿no? Se me ocurría después de escucharte en esa generación de contexto, o como coaches cuando hablamos de que el coachee es toda posibilidad, ¿no? Ahí no podemos ver el potencial, no sabemos si existe, pero sí sabemos que tenemos que creer. Es muy bueno. En principio, llevándolo en términos de potencia y potencial, el facilitador va con su potencia. Y puede llegar a ser potencial oculto para el grupo que va a facilitar. Y lo convierte después en potencia. Y también puede haber un potencial oculto en el facilitador. Si el facilitador va y simplemente porque es un profesional, se planta como un profesional, y recién hablaste, por ejemplo, de un recurso que es la sonrisa, que abre posibilidades, genera contexto, pero no sonríe. Y un día, y no sonríe, ve que las cosas cuestan un poquito más, que hay cierta resistencia, y un día va a algún lugar y por X razón, porque estaba de mejor humor, sonrió. Y cuando sonrió se dio cuenta de que generaba un clima mucho más favorable para lo que venía después. ¿Sabes que había ahí? Un potencial oculto. Estaba ahí, pero estaba oculto. No sabía que tenía la capacidad, simplemente con una sonrisa, de generar un contexto diferente. Y me traes a un terreno que también me apasiona, que es el coaching ontológico. Y esto también lo puedo vincular a potencial y potencia. El coaching es todo posibilidad, pero no confundir con que todo lo puede. No lo puede todo. Y justamente por eso está conmigo, porque la potencia no alcanza para los resultados que se propone. ¿Con qué voy a trabajar como coach? Con el potencial. ¿Bien? Alguno lo ve y sabe que está ahí, pero no lo puede desarrollar, y hay otro que requiere un cambio en la manera de observar, que es donde trabajamos, porque no lo está viendo. Al cambiar la perspectiva, al cambiar el observador que está haciendo, puede ver lo que antes no veía. Y accede a una capacidad de respuesta que si no hubiese cambiado su perspectiva no podría observar. Gracias, Gastón. Hugo, tenemos pedido de palabra de Martín y después de Hernán. Hola Hugo, hola a todos, ¿cómo andan? Gracias, Andén. ¿Cómo va? Felicitaciones, hermosa la charla. Aunque es un tema que hemos tratado mucho por ahí conversando, me queda esta inquietud. Como facilitadores, ¿cuáles son los indicadores que podemos tener para que las organizaciones, ya sea colectivas o las individuales, así como hablabas del paralelismo Coca-Cola o mi familia o yo, que no se transforme el potencial en un compromiso en sí mismo dentro de esa búsqueda? O sea, que terminemos fagocitándonos en la búsqueda del potencial constante más que afianzar la potencia que cualquier organización o cualquier individuo pueda llegar a estar teniendo. No sé si me explico. Sí, por lo menos creo que sí. El para qué, o sea, buscarle potencial oculto sin un para qué, un atractor que no responda. Por eso me interesa mucho esto de la estrategia, ¿no? Si cuando los objetivos que me propongo no alcanza mi capacidad de respuesta, está bueno que yo me comprometa en ver lo que no estoy viendo con respecto al potencial. Ahora, si dentro de lo que tengo como estrategia estoy con capacidad de respuesta alcanzando los resultados, ¿para qué me haría esta pregunta? Si no, sí, me convertiría en un buscador de potencial crónico, ¿no?
y no es la idea, sino estar presente de que cuando no tengo capacidad de respuesta no es que no se puede, es que yo no puedo, primera declaración de incompetencia, que no es que no se sabe, sino que yo no sé, y a partir de ahí yo puedo empezar a ir en búsqueda de aquello que no tengo en mi caja, pero que sé que puede estar. Hernán. Gracias, Pau. Bueno, Hugo, buenísimo. Tengo dos preguntas. La verdad que, como siempre, un placer escucharte y disparás reflexiones y me llevas a lugares inhóspitos. La pregunta que tengo para hacerte es, vos manifestaste claramente, hiciste mucho énfasis e hincapié en que los nuevos y mejores resultados subyacen en el conocimiento, la creatividad y en el compromiso. Parafraseándote y a este mundo donde vos me llevás, me haces reflexionar sobre las 3 C de la gestión activa, o de lo que podríamos llamar las 3 C de la gestión activa, que es justamente el conocimiento, creatividad y compromiso. Ahora la pregunta es, eso para los equipos. Ahora, para el facilitador, ¿cuáles serían los 2, 3, 4 elementos que a tu juicio y a tu experiencia tendrían que estar presentes para que de alguna manera emerjan estos nuevos y mejores resultados? Por un lado, esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, como facilitadores, ¿qué tenemos que estar viendo que no estamos viendo, a tu juicio? Muy bueno, muy bueno. En principio, una herramienta fundamental es el contrato social. Es establecer un marco, un escenario, un contexto, para que aparezcan las posibilidades de lo que no se está viendo. Escuchar al que opina distinto, lo diverso y lo adverso, creo que es lo fundamental. Acercándome a lo que nosotros mismos tenemos en la asociación, que son las 5 competencias, hay 2 que son fundamentales, que son la 3 y la 4, la de promover la participación, para que lo que está ahí oculto aparezca y que no quede inhibido por alguien que tiene una participación muy fuerte o predominante, y gestionar la diversidad, que para mí es una de las competencias que son muy lindas, complejas de entender y de aplicar o de desarrollar como competencia misma. ¿Por qué? Porque si no tenés a la vez capacidad de síntesis, si no tenés la competencia de poder sintetizar, cuando vos veas que se empieza a abrir la conversación, vas a tender a ajustarla, a no dejarla expandir por tu incapacidad después de sintetizar o de contener toda esa información que se generó. El riesgo de la diversidad es la dispersión. Cuando perdés el norte y no tenés en claro el norte, lo más probable es que aparezca la dispersión, y ese es otro enemigo. Entonces, cuando vos me decías tener en cuenta estas cosas como para que aparezca. Ahora, la otra es esto que acabo de decir. ¿Para qué norte estamos construyendo esta conversación? ¿Cuál es el atractor? Esto es aquello, me imagino que una conversación de potencial, sobre todo oculto, y ir a buscarlo, será en una conversación donde, por ejemplo, me llama una empresa y me dice, mira, nosotros fabricamos bicicletas. Estamos planchados porque pensamos que iba a durar 2 meses y ya va 1 año, o 8 meses y todavía no hemos encontrado, esperamos que para que la gente siga comprando bicicletas o empiece a comprar bicicletas. Y no saben qué hacer, y probablemente esté la respuesta en ese equipo. Son un directorio y la respuesta está en ese equipo. Y yo tengo que estar con el foco puesto en que lo que están buscando, definir el entregable, competencia número 1, y después gestionar todo lo que tenga que gestionar para que aparezca lo que tiene que aparecer. Yo soy un convencido, así como me decía recién Gastón Imola, que el coach es toda posibilidad y tiene la respuesta que necesita. Hacerla emerger es el compromiso del coach. Acompañarlo en ese proceso también. Y del facilitador lo mismo con respecto a las respuestas que necesita la organización, que están ahí. Ahora, ¿puedo aceitar el camino, generar el contexto para que esto suceda? Sí, y ahí aparece la competencia número 2, que tiene que ver con el diseño. De qué manera yo diseño la conversación de manera que promueva todo esto que después va a suceder en la competencia 3 y 4. No sé si responde a tu pregunta, Ernie. Porque aparte sos una persona que hasta me gustaría que todo esto que te disparó, o sea, algo que puedas aportar acá, ya lo traiga.
porque de hecho también tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? No sea cosa que quede un potencial oculto y te lo guardes y te lo lleves a la almohada. Flaco, si hay algo, tráelo acá. No. Estoy acá para escuchar, así que buenísimo, Hugo, la verdad que me encantó. Gracias. Hugo, queda por el chat, Zulema hizo una pregunta, te la comparto como para poder ir cerrando. Dice, para salir de la caja, ¿necesitamos relacionarnos? ¿Siempre tiene que haber alguien más? ¿Pueden ser situaciones diferentes? Podés salir de la caja leyendo un libro que va contra todo lo que vos pensás. Si vos elegís un libro que lo único que hace es reafirmar lo que vos ya sabés, no tiene demasiado sentido si el objetivo es salir de la caja. A mí me encanta escuchar a aquel que piensa totalmente diferente a mí, porque es donde amplió la caja. Una vez tuve una persona en sala que, después de trabajar Ego versus Ser, una distinción que nosotros trabajamos en segundo año, me dice, yo hace 20 años que investigo sobre el ego y la verdad que no estoy de acuerdo. Así, ¿eh? Entonces, le invito a entender que nunca fue traer la definición del ego, sino una mirada que tenemos sobre el mismo. Le digo, ahora, pensemos en lo siguiente. Si hace 20 años que investigás sobre el ego, ¿es un tema que te interesa? Sí. Y si lo que yo te traje es disruptivo con lo que vos ya sabés, ¿esto no va a favor de lo que es una investigación? En todo caso, después vos podés convenir en lo que querés convenir, podés concluir lo que vos querés concluir, pero no te alimenta la conversación. ¿Qué es lo que a veces pasa? Queremos escuchar para reafirmar nuestro propio conocimiento. Entonces, ¿necesito otra persona? No, probablemente sea inclusive ir a buscar un libro que en principio no coincide con lo que yo digo que las cosas son. Y ahí es donde tenés la posibilidad de ampliar y salir de tu caja. Lo que sí es importante, no me acuerdo cuál es nunca me voy a acordar, pero Cristi me va a asistir. ¿Quién es el filósofo que habla de la conversación con uno mismo, la conversación... ¿Quién? Buber, gracias. La conversación con otro y la conversación con el misterio de la vida. Y él hace esta diferencia entre monólogo y diálogo, que a mí me gusta mucho, inclusive hay muchos libros escritos sobre esto, porque hay quien dice que cuando conversamos con nosotros mismos es un diálogo, porque yo me hago preguntas, yo me las respondo, y Buber tiene una mirada que a mí por lo menos me completa, que dice, vos te podés preguntar y te podés responder, pero siempre de la misma caja mental. No puede aparecer una respuesta que vos no tengas, aunque sea ahí escondida, o que puedas construir desde la inteligencia, desde los elementos que tenés para componerla. Ahora, él dice entonces que cuando tengo una conversación conmigo mismo, no es diálogo, es monólogo. Y que para poder conversar con un otro, con otra caja mental, tengo que salir de mí. Y cuando leo un libro, estoy leyendo a una caja mental expresada en letras, en páginas. Pero en definitiva el libro no es un libro. El libro es la expresión de un pensamiento de quien lo escribió. Gracias, Hugo. Por favor. Bueno, la verdad, Hugo, hay en el chat muchísimos mensajes agradeciendo, saludando, felicitándote por todo lo que aportaste, a lo cual yo también me sumo. La verdad que es un gusto escucharte y te agradecemos muchísimo que nos hayas brindado este espacio y este tiempo para la FP.